Feliz Navidad, gente de YouTube. Aquí Kirito Fanfic, el espadachín legendario, con el especial navideño. Espero que les guste y perdón por la demora, es que estuve un poco ocupado y por eso tardé mucho en poder terminar de editar el video, pero aquí está. Les deseo una feliz Navidad a todos y feliz Navidad a todos mis amigos, los que estén viendo este video. Bueno, ahora sí, comencemos con las aclaraciones. Imágenes, vídeos y personajes no me pertenecen, lo único que me pertenece es la historia. Una vez aclarado esto, comenzamos con el one shot, una historia navideña. Y feliz Navidad a todos. Un nuevo juego, nuestra realidad cambió, siendo presas de un mundo desolado, por la gente que me espera seré yo, el que el juego dé por terminado. Allí empezó todo, el primer jefe de la travesía. No lo quería mostrar pero no queda otra alternativa. Todos lo vieron, eso que marca un buen jugador. Beta tester era ese el motivo que tenían para verme como de lo peor. Túnica negra, estilo sombrío, separándome de los grupos, envuelto en mi vacío. Era por eso en verdad. ¿Cuál era la realidad? La realidad es que no quería ver a un compañero morir nunca más. Pero Asuna cambió mi manera de ser, no la dejaré desaparecer. Hasta ese momento en el que debía de luchar, al entrar a un boss sin salida, esa salida era pelear. Mis puntos de vida bajan, probabilidades escasas, último recurso en uso, el as de mi baraja. Doble empuñadura, da igual como sea, pero lo salvaré. Si están las vidas de los que quiero en juego, nunca moriré. Kirito, seré el eclipse que os anulará. Con mi destello desintegro, soy el espadachín negro. Seré un guerrero fuerte y leal, seré el eclipse que os anulará. One shot. Una historia navideña en el castillo del reino del abismo. Todo estaba tranquilo. Habían terminado de decorar el castillo y estaban todos los familiares de Kirito. La hermana de Kirito, Boa Ankot, también estaba su hermano y las dos madres de Kirito, Athena e Inko Midoriya. Mientras tanto, las esposas de Kirito estaban preparando la cena navideña, hasta que llegaron los amigos de Kirito. River, Godzilla y Helios habían llegado. Godzilla reunió a las hijas de Kirito y a sus propias hijas para contar una historia que él conocía. Tras un rato terminó de contar la historia. Kirito, que había estado escuchando atentamente, se acercó. Kirito dice: esa historia es incorrecta. El origen del multiverso y todo no se dio alrededor del multiverso oscuro o del multiverso normal. Además, el núcleo del multiverso no es una esfera. Hay muchas cosas que no se contaron correctamente, como se supone que deberían haber sido contadas. Además, hay muchas cosas muy incoherentes, no coinciden con la historia que es la original. Godzilla dice: entonces, ¿cuál es la historia según tú? Porque es la que yo conozco. Puedes contarla si la conoces. Kirito dice: claro, yo la conozco de memoria, por eso te la puedo contar si quieres. Bueno, pongan atención todos, porque esta historia es una historia muy antigua y que todos deberían de saber. Helios dice: esto será interesante, nunca había escuchado otra versión fuera de la que contó Godzilla. Será interesante saber de la historia original. River dice: correcto, será muy especial. Había escuchado que la historia que se había contado por siglos de la creación del multiverso era falsa, porque la original se había perdido hace mucho tiempo. Ningún multiverso conocía el origen de la verdadera historia, todos contaban su versión, era la historia según cada universo o multiverso. Será interesante saber cuál es el origen verdadero. Kirito dice: bueno, comencemos con esta historia. Hace muchos años, o bueno, hace muchos siglos atrás, no había nada. Todo era un vacío interminable, era pura oscuridad.
no había ni luz, ni voces, ni sonidos, solo oscuridad. Pero entre toda esa oscuridad nació algo distinto, algo fuera de lo natural. En ese momento nació un ser blanco. Ese ser se autonombró Constror, el creador de la creación. Él, al ver que no había nada que pudiera explorar, nada que lo pudiera entretener, se le ocurrió la brillante idea de crear algo fuera de lo que era conocido en ese tiempo. Él era el único ser de aquel tiempo. Se puso en marcha y, con toda la oscuridad y su propia luz, creó el abismo. Antes era una masa que absorbía todo para devorarlo, pero viendo que no era creación sino destrucción, la moldeó y la dividió en dos cosas. El mismo abismo que había construido la primera vez lo puso en otra dimensión que él mismo había creado, donde todo era destrucción y caos, llamado la prisión de las condenas. Y el reino del abismo, un reino completamente ajeno a la prisión de las condenas. Este reino operaba de forma distinta. Ese reino no tenía control de nada, no tenía nada y no podía hacer nada, solo era un reino vacío. Por un tiempo Constror se quedó dormido, contento con lo que había creado, pero durante el tiempo que se quedó dormido su propia creación empezó a cobrar vida. De ahí nació el dios del vacío, un ser gentil y amable que se negaba a la destrucción, y poco a poco él fue creando otros seres que llamó criaturas del abismo y seres del abismo. Las criaturas del abismo eran criaturas extremadamente agresivas que mataban a cualquiera que se atreviera a meterse en su territorio. De ahí nació la especie de los hombres lobo, seres evolucionados de los lobos del abismo. Entre todos nació uno conocido como Dark Lobo, un lobo extremadamente arrogante. Pero también creó a los seres del abismo, aquellos seres que eran civilizados y gentiles. No era necesario para ellos acudir a la guerra y pelear, de hecho creían que era una estupidez pelear entre sí. Pero eso cambió cuando aquel creador de ese mundo, Constror, despertó después de 900 años y vio lo que había sucedido. Viendo que los seres del abismo podrían ser una amenaza según sus ojos, creó una contraparte para que estuvieran controlados, naciendo los seres oscuros, seres capaces de destruir cualquier cosa. Eran completamente más fuertes que los seres del abismo, los tenían controlados y de cierta forma esclavizados. Pero los seres del abismo poco a poco se fueron acostumbrando a eso y pronto consiguieron huir de las garras de los seres oscuros, creando el gran escudo protector del reino del abismo y de todo lo que les pertenecía. Empezaron a entrenar a sus herederos, los reyes del abismo. Cada casa que tenía un heredero elegía al más fuerte para que fuera el protector del reino del abismo y se encargara de protegerlos cuando el momento llegara. Pero en el multiverso oscuro nació el ser de la destrucción, el destructor de multiversos. Fue el creador de la destrucción y el gobernante del multiverso oscuro. Los seres oscuros poco a poco se fueron aburriendo de su rey y lo reemplazaron. Al destructor del multiverso no le agradó la idea de que alguien lo quisiera reemplazar y destruyó la mitad del multiverso oscuro. Con el tiempo Constror se dio cuenta de su error al haber creado a los seres oscuros, seres tan destructivos que no podían ser controlados. Para mantener un equilibrio entre los seres del abismo y los seres oscuros decidió crear el multiverso normal, de donde creó a los ángeles, seres de luz que protegerían y controlarían a ambos seres. Pero lo que no sabía era que había dado la herramienta necesaria para protegerse a los seres del reino del abismo, la última herramienta que necesitaban para poder comenzar su plan. Ellos crearon los primeros portales. A diferencia de los seres del multiverso normal y del multiverso oscuro, ellos eran extremadamente inteligentes, superando la inteligencia de cualquier otro ser existente. Eran completamente ajenos a lo que hacían otros, pero sí sabían que no eran los únicos seres que existían. Al ya conocer la existencia de los seres oscuros, tomaron la decisión de viajar a otros mundos para averiguar una forma de controlar a los seres que los amenazaban. Hasta que encontraron una herramienta en uno de sus viajes, el Omnitrix, un objeto capaz de convertir al portador en otras especies alienígenas. Ellos tomaron el concepto, pero en lugar de sembrarlo para convertir al portador en alienígenas, crearon un brazalete que le otorgaba más energía a los seres del abismo, conocido como el brazalete del abismo, un objeto que controlaba la energía del abismo. Antes no sabían que podían controlar esa energía, solo sabían que existía, pero no sabían cómo controlarla ni siquiera si era posible que un ser del abismo pudiera utilizarla.
Poco a poco fueron investigando hasta el punto de ser capaces de controlarla. Pero después de un tiempo el reino del abismo se volvió un caos, con tantas armas que iban creando a diario, y algunos de baja clase empezaron a creer que los reyes solo eran egoístas y no se preocupaban por su gente. Creyeron que el poder no debía ser solo para ellos, que todos deberían tener el mismo poder. Por eso pelearon por el trono, hasta que el dios del abismo creó las coronas del abismo para evitar más guerras. Creó dos coronas, la del rey y la de la reina. Una vez que se eligiera al rey, este elegiría a su reina y así se coronarían. El rey se encargaría de controlar todo, mientras que la reina se encargaría de controlar al rey para que no ocurriera ningún error. El equilibrio ya estaba establecido. Tras un tiempo, en una de sus investigaciones crearon a los simbiontes humanos, seres rojos capaces de evolucionar a una velocidad exageradamente rápida. Era absurda la velocidad a la que evolucionaban. Tomaron una pieza de los simbiontes que habían creado y la colocaron en las maquinarias del multiverso del abismo, haciendo que todo el multiverso del abismo evolucionara a gran velocidad. Pero eso atrajo la atención de los seres del multiverso oscuro, y muchos territorios del multiverso del abismo se convirtieron en territorios del multiverso oscuro. La máquina que había sido creada por los antiguos reyes fue apagada para separar ambos mundos. Así fue como el multiverso oscuro se separó del multiverso del abismo. Pero pronto los simbiontes humanos, viendo sus propias capacidades de evolucionar, creyeron que no merecían estar en el reino del abismo. Además, vieron el sufrimiento que causaron a los seres del abismo, por lo que tomaron la decisión de marcharse. Viajaron por la nada que aún quedaba y decidieron fusionarse, creando el multiverso simbionte. Y lo demás es historia. Godzilla dice: wow, no sabía que esa era la verdadera historia. No puedo creer que un ser tan poderoso haya creado todo eso. Lo demás ya todos lo conocen, por eso no es necesario contarlo, supongo, pero es sorprendente cómo fue creado el multiverso. No puedo creer que todo surgiera de la nada, es sorprendente que de no haber nada pasara a haber todo, es algo único. Merly dice: y lo mejor es que los seres del abismo, como nosotros, somos los protagonistas de esta historia. Esa es la mejor parte de toda la historia, que siempre fuimos los protagonistas. Kirito dice: lo importante no es ser el protagonista de una historia, sino saber el origen de la historia y por qué pasa cada cosa. Lo importante es que gracias a ese pequeño error que cometió el dios de la creación todos nosotros pudimos ser creados, y por eso hoy en día estamos aquí reunidos para celebrar una fiesta hermosa como lo es la Navidad, todos reunidos en armonía. La parte más importante de una festividad no es lo que consigues, sino con quienes lo celebras. Lo importante es que estemos todos reunidos para celebrar como una gran familia. River dice: tienes razón, eso es lo más importante, festejar como si fuéramos una familia. Eso es lo más importante de una festividad, que estemos todos reunidos y podamos celebrarlo con las personas que queremos y apreciamos. Athena dice: correcto, eso es lo importante. No son los regalos o la comida, sino con quién celebras la festividad. Ya sea con amigos o con familia, eso es lo más importante. Por eso es importante apreciar cada momento que pasemos con la familia y apreciarlo por toda la vida. Inko dice: eso es cierto. Lo importante es tener a alguien con quien festejarlo. No importa si son muchos o pocos, lo importante es que lo pases bien con tus seres queridos y que puedas agradecer poder pasarlo con alguien que te importa, como todos nosotros aquí lo estamos pasando bien. Eva dice: eso es cierto. Lo más importante es que estamos todos reunidos para festejarlo juntos. Al final, no importa si no es una fiesta perfecta o si no tenemos el regalo que queríamos, lo importante no es eso, sino pasarlo con quien en verdad deseas. Con la familia, amigos y conocidos. Eso es lo importante. Dijo con una sonrisa mientras abrazaba a Kirito. Del otro lado, Kirito fue abrazado también por Nino. Nino dice: y lo mejor es que todos podemos pasarlo con quien queremos y vivir un bonito momento juntos. Eso es lo que en verdad vale la pena, pasar momentos como este con todos los que queremos y apreciamos. Fin del One Shot. Feliz Navidad a todos. Les deseo una feliz Navidad y que la pasen muy bien con sus familias. Eso es todo, hasta el próximo video, y feliz Navidad a todos mis amigos.
Deseo que la pasen bien. ¡Feliz Navidad!